lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Maite Ramos, presidenta de la Comisión de Movilidad de Coparmex Ciudad de México. ¿Qué creías? Que me había equivocado, pero no. No. Estaba dándome cuenta que vamos a tener ya sección los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sí, con todos los demás colaboradores. Claro. Sí, por eso. Bueno, hablemos de un tema que no nos tiene contentos. Las fotomultas. Las fotomultas. A ver, ¿tú consideras que las fotomultas cumplen una función disuasoria, sí o no? sí. Sí. ¿Por qué? ¿Sirven? Sí. Porque evitan el exceso de velocidad. Tú ves un radar, o después de que eres multado, ya piensas dos veces en pasar Si lo vuelves a hacer. a 80 kilómetros por hora. Ya sabes que ahí está, sabes que te va a tomar una fotografía y ya lo piensas dos veces para pasar. Exacto. Porque tienes que pagar. Claro, ¿no? porque todo esto es un tema de educación. Y si es una acción disuasiva. Disuasiva, ok, es una acción disuasiva. Es un poco como cuando te van educando cuando eres niño, ¿no? Y tú vas aprendiendo qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y a veces te equivocas y bueno, ¿no? Te tienen que llamar la atención para que puedas darte cuenta cómo se deben hacer las cosas. Aquí el gran problema que tenemos es que como hemos estado acostumbrados a manejar como sea, porque cuando vas a sacar una licencia de conducir, ni siquiera te preguntan si sabes manejar, cosa que también es cierto, pues entonces creemos que tenemos el derecho de manejar pues como Dios nos va a entender o como nosotros creamos que es pertinente. Y no nos damos cuenta o no valoramos todo lo que podemos ocasionar alrededor, ¿no? Hoy México es el 7º lugar en incidentes de tránsito. Es la primera causa de muertes en niños de 5 a 29 años, son los accidentes viales. Deja tú la cantidad de accidentes viales que tenemos. El año pasado en la Ciudad de México más de 1,100, ¿no? Muertos por incidentes viales. Pero también tenemos más de 800,000 personas que han quedado con discapacidades permanentes por causa de incidentes de tránsito. Es decir, hay toda una serie de cosas alrededor y de afectaciones alrededor que muchas veces no nos damos cuenta hasta que estamos involucrados en un incidente y tenemos pues una consecuencia muy lamentable o inclusive fatal. La diferencia entre atropellar a alguien a 30 kilómetros por hora y atropellarlo a 60 kilómetros por hora es la vida o la muerte. Es así de serio. Y ese es el principal punto que creo que habría que evaluar para poder decir y hablar sobre la disminución de velocidades, el control de velocidades y por ende las fotomultas. Sí creo, Héctor, y lo hemos platicado aquí, que hace falta transparencia en todo el proceso, que el gobierno de la ciudad ha tenido deficiencias a la hora de comunicar. Nos dicen que no se afecta a las garantías de audiencia, que sí hay un protocolo para tú poder inconformarte. El gran problema es que la mayoría de la gente no lo conocemos, aun cuando la Secretaría de Seguridad Pública o CEMOVI lo hayan trabajado, pues no lo han comunicado en forma correcta. Y suceden los casos como el que te sucedió a ti, como el que le ha sucedido a muchas de las personas, en donde pues te llega una multa que a lo mejor no te acuerdas o que te llega tarde, como es tu caso, es decir, la transparencia hoy ha afectado y ha dañado la credibilidad. Ese es el primer punto, ¿no? Y sí creo que hay que evaluar la parte de cómo se ha otorgado este contrato, de cuáles son los beneficios y también tener claro que no es que estemos peleados con la inversión privada, porque si al gobierno de la Ciudad de México no le cuesta la inversión, no nos está costando a nosotros con nuestros impuestos. ¿Nos va a costar si vamos a una velocidad más alta? Pues sí, ojalá sea una forma de hacernos pensar la siguiente vez que conduzcamos y entonces le bajemos la velocidad al auto. Algo importante, es un sistema que no está nada más en la Ciudad de México y no nada más en algunos otros 11 estados en el país. Es un sistema que está probado en muchos países del mundo y en donde lo que les causa gracia es que no tengamos este padrón de placas que ya existe en la gran mayoría pues de las ciudades y de los países, ¿no? ¿Cuál es el gran problema que yo veo, además del tema del contrato con Autotráfico, como se llame la compañía? Que no tenemos un padrón que nos permita hoy
si tú tienes placas del Estado de México o de Morelos, ¿no? Que ahora está muy de moda ir a emplacar allá por el asunto de la tenencia, pues que entonces si tú eres un ciudadano que cumple y paga su tenencia aquí, que tienes tu coche registrado aquí, pues te llega la multa. Y si tienes placa de Cuernavaca, pues difícilmente te va a llegar porque a dónde te la mandan y no hay esa base de datos. Y esta base de datos es muy importante poderla tener, sobre todo también en un tema de seguridad pública, ya no nada más en un tema de movilidad. Que sí, si volvemos al tema de la megalópolis, pues por lo menos los 6 estados de la megalópolis tendremos que compartir una base de datos que ya se ha intentado hacer. Te acordarás tú del Repube, como se llamara la cosa aquella, y el Repube, y que nunca terminó de funcionar, ¿no? Que hoy sucede no solamente en otros países, sino prácticamente ya casi en todo el mundo, ¿no? Modificar hábitos y conductas es lo más difícil que existe. Sí. Es lo más difícil. Y creo que ese es el fondo del punto, que nos cuesta mucho trabajo el poder modificar lo que hoy creemos que es nuestro derecho ciudadano, como fue en su momento los parquímetros, ¿no? Porque creíamos que estacionarnos en la calle ya era un derecho, sí. O como fue en su momento el poder acceder a tener una calle peatonal, cuando decíamos, ¿por qué? Pues si yo quiero pasar por ahí con el coche, ¿no? Son estas pequeñas cosas que hacen que sea mucho más difícil de cambiar. Necesitamos un mejor protocolo, necesitamos que funcionen mejor, necesitamos transparencia. Pero eso no quiere decir que si bajar la velocidad y quitar el pie del acelerador va a salvar la vida de un niño, no merezca la pena hacerlo y quitarle la politiquería a un tema que merece la pena discutir en serio. Bien. No arriba de un semáforo. Muy bien. Maite, ¿dónde se te consulta? En la página del Twitter, con muchísimo gusto, @MaiteRamosG, @CoparmexCDMX, y pues en tu Twitter y también en el Facebook Live de Héctor. Y nos veremos por aquí el próximo martes con más notas. Ahora, por ejemplo, ahora que estábamos en Holanda la semana pasada, nos decían que ellos lo tienen, esta base de datos de placas la tienen a nivel nacional. Lo increíble es que tú tienes todos los radares y ellos no entendían por qué no podíamos cobrarle a la gente que estuviera, pues ni siquiera a 70 kilómetros como puede ser Cuernavaca, sino a 10 como puede ser una calle en el Estado de México. Por cierto, un saludo a nuestros amigos del metro. Gracias, Maite. Podemos decir hello, Leckerding. Adiós, Maite. Adiós. Muy bien, con esto nos vamos. Muchas gracias.